La Defensoría del Pueblo ha enviado un oficio al Congreso con ciertos reparos, ¿no? Mostrando nuestra oposición a este proyecto de norma que busca modificar la tenencia para ponerla como obligatoria. El Congreso de la República ha aprobado una propuesta que propone, efectivamente, porque ustedes saben que después hay que firmarlo el Ejecutivo para que se convierta en ley, para regular la tenencia compartida obligatoria, pero esto ha hecho de que la Defensoría del Pueblo alce su voz de protesta porque hay un sinnúmero de instituciones que velan por la integridad de los niños, no solamente nacionales, sino internacionales. Porque ¿qué pasa cuando el padre es agresor? ¿Qué pasa cuando el padre le ha pegado al niño? ¿Qué pasa cuando el padre ha violado a la madre? ¿Qué pasa cuando el padre nunca se ha querido hacer cargo de ese niño y de pronto aparece? ¿Qué pasa si es que siempre fue un padre ausente y viene y quiere compartir el mismo espacio después de 7 años? Entonces hay cosas bastante complejas que se debieron valorar. ¿Y qué pasó en el Congreso de la República? Se olvidaron, igual que el IGB, se olvidaron. No pasó, fue culpa de los técnicos, no leyeron, fue general. No sabemos. No sabemos porque esto está en realidad en la ONU, en varias instituciones. Entonces hay que ver qué es lo que es mejor para el niño, para la mujer, y también es por el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa si la madre es una alcohólica, es una mujer drogadicta, si es que no puede con su estabilidad emocional? Y se le va a dar pues la tenencia compartida obligatoria, es decir, el mismo tiempo a los dos papás, y va a ser una estancia linda, estable para el niño, con un padre y un martirio con el otro padre, una exposición al peligro con uno y la tranquilidad con el otro. Bueno, eso es lo que han hecho en el Congreso de la República. Yo no sé cómo se va a poder arreglar eso, me imagino que va a ser observada, ojalá que no insistan en lo mismo, porque los técnicos van a tener que explicarles, decirles nuevamente. Nosotros vamos a entrar en un enlace vía Zoom con Matilde Cobeña, adjunta de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo ha rechazado esto, como es como está clarísimo, ¿no? Como se debe, por todas estas condiciones que les digo, ¿no? Y hay muchas preguntas con ella, ¿no? Porque, ¿qué habrá pasado en el Congreso de la República para no tomar en cuenta esto? Una propuesta tan jalada de los pelos. Las madres víctimas, las madres que le tienen terror a los esposos. Y estoy hablando de las madres porque aquí en este país la mujer es víctima. Hay feminicidios, hay mujeres golpeadas, hemos visto varias veces que las mujeres han sido arrastradas de los pelos, pateadas. Son casos mediáticos, no me lo estoy inventando. Hay mujeres que se tienen que esconder en hospedajes que tiene el mismo Ministerio de la Mujer porque los esposos las están persiguiendo para matarlas, porque creen que es simplemente una posesión. Le doy pase y la bienvenida a Matilde Cobeña, adjunta de la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, como le había dicho. Bienvenida, señora Cobeña. ¿Qué piensa usted de esta aprobación? ¿Por qué se habrá dado?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo ha enviado un oficio al Congreso con ciertos reparos, ¿no? Mostrando nuestra oposición a este proyecto de norma que busca modificar la tenencia para ponerla como obligatoria. Es decir, nosotros no nos estamos oponiendo en sí a la regulación de la tenencia compartida en el ordenamiento jurídico, porque entendemos que los niños y las niñas no tienen que estar también con sus padres y los padres tienen que ejercer sus responsabilidades de manera igual. Lo que sí nos preocupa, en opinión de la Defensoría del Pueblo, es que se imponga una tenencia compartida, que la tenencia compartida sea obligatoria, es decir, que sea una tenencia donde no se evalúe cuáles son las condiciones en las que deben estar los niños y las niñas con sus padres. Aquí se tiene que priorizar los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Se tiene que priorizar frente a los derechos de los adultos, de los padres, cuál es el bienestar, el interés superior de los niños y las niñas para garantizarles que ellos crezcan en un espacio, ¿no? Con todas las condiciones debidas y donde su desarrollo sea integral y sin tampoco con riesgos de violencia como estaba hace un momento ha manifestado, ¿no? En opinión de la Defensoría del Pueblo, este citado dictamen contiene algunas disposiciones que no priorizarían precisamente el derecho de estos niños, de estas niñas, no se priorizaría su interés superior, ¿no? Entonces, si tenemos en el país, como ya todos sabemos, altos índices de violencia y donde la violencia afecta de manera amplia, ¿no? A las mujeres, a muchas mujeres que son madres y que también afecta, ¿no? Esa violencia en muchísimos casos también a los hijos y las hijas por parte de los progenitores. Entonces tenemos que hacer como regla que cada caso de tenencia en concreto sea evaluado debidamente por el juez y no más bien imponer esta regla, como le decía hace un momento, de que la tenencia compartida sea obligatoria, porque podemos no más bien poner en situaciones de riesgo de violencia a toda la familia. Nosotros consideramos que este texto normativo es susceptible de ser mejorado, ¿no? Necesitamos para esto que el Congreso no haga un análisis exhaustivo, riguroso, ¿no? En el fondo y en la forma sobre esta propuesta que está planteando, sobre estas modificaciones al Código de los Niños y Adolescentes que regulan la tenencia. Pero lamentablemente no ha habido un amplio debate sobre el tema. No ha habido ese debate que se necesita. Hemos encontrado, por ejemplo, que se ha exonerado de la opinión de la Comisión de Justicia, que es una opinión que debería escucharse también de los propios miembros, ¿no? Tener un dictamen donde además se recoja la posición de otras entidades competentes, como el propio Ministerio de la Mujer y la propia Defensoría. Se ha dicho que no se ha recogido la opinión de estas entidades porque ha llegado después. Y si ha llegado después es porque realmente se está debatiendo de manera rápida, ¿no? Y se ha querido tener un dictamen muy rápido para regular esta figura que, como le decimos, no nos oponemos a la tenencia compartida. Lo que nos oponemos, lo que pedimos es que haya un debate amplio para que no se imponga una tenencia compartida obligatoria. Pero qué raro que lo hagan en tiempo récord. Participación de otros actores, ¿no? Qué raro que lo hagan en tiempo récord, que lo hagan tan rápido, con un tema tan susceptible, con un tema tan delicado y además me imagino y tengo información también porque he estado chequeando diversas páginas que los derechos de los niños están ampliamente protegidos a nivel internacional y esto no se puede ser moneda corriente en otros países. Exactamente. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen un marco especializado y diferenciado a nivel nacional como a nivel internacional. Por lo tanto, este marco, ¿no? Este marco jurídico nos exige que en toda medida donde se va a discutir derechos de los niños, lo que incluyen las medidas legislativas, lo que incluyen las medidas del Congreso como estas propuestas normativas, se tenga que tener en cuenta sus derechos, su interés superior, lo que es mejor para ellos y ellas, no es lo que es mejor para nosotros los adultos. El centro de todo este debate, ¿no? Es justamente los derechos de ellos y ellas. Los niños, por lo tanto, no deben ser considerados como objetos de mercancía, como objetos de propiedad, que yo digo, tú te quedas conmigo, no te quedas conmigo, ¿no? O sea, ese no es el fin.
de la protección de los derechos de los niños. El fin de la protección de los derechos de los niños es que ellos puedan crecer, ¿no?, en un entorno donde se respete todos sus derechos, donde se garantice su bienestar integral, donde se garantice por supuesto, su interés superior, y donde se garantice también que este desarrollo que ellos están haciendo no estén en ningún riesgo, ¿no?, para su integridad. Entonces necesitamos justamente en las medidas legislativas que opinen expertos, opinen las entidades competentes. Aquí necesitamos la voz, por ejemplo, del Poder Judicial. ¿Quién ve los procesos de tenencia cuando no hay acuerdo entre los padres? Precisamente es el Poder Judicial. Necesitamos la opinión también de entidades como estas, tener en cuenta lo que ha dicho el propio del Ministerio de la Mujer, que se ha opuesto también a esta norma, y necesitamos, por supuesto, disposiciones más bien que permitan que la tenencia compartida tome en cuenta también la opinión de los propios niños y niñas, y no solo la opinión de los padres. Los jueces que ven procesos de tenencia tendrían que escuchar a ellos y ellas. Para eso se pide, ¿no?, en el ordenamiento actual, una evaluación de un equipo multidisciplinario que escucha al niño, que escucha a la niña, que escucha qué es lo mejor para ellos y ellas. Entonces, en ese camino es en el que debemos transitar, en ese camino donde haya un amplio debate, donde se ponga a los niños en el centro de nuestras propuestas, para que salga una ley que verdaderamente regule de un modo adecuado a la tenencia compartida, ¿no? Y de modo que no surjan todas estas críticas y todas estas preocupaciones que diversas entidades en este momento tenemos. Sí, pero solamente basta el criterio para saber que no se le puede dar una tenencia compartida obligatoria a un padre, por ejemplo, que es un maltratador, que le ha pegado a un niño, que ha sido separado, que le han puesto medidas restrictivas, y que después sale una ley y le dice que puede acercarse al niño. Por supuesto, ni siquiera, mire, aun cuando esta norma sea promulgada y publicada y entre en vigencia, ni aún así el juez podría otorgarle a un padre, ¿no?, que es agresor de este niño, o de la mamá de este niño, podría otorgarle la tenencia, porque el juez puede decidir inaplicar una norma que va en contra de los derechos de las personas. El juez también, en base a su interés superior de los niños y las niñas, y buscando la integridad también de la madre, de las mujeres, puede decidir en base a los tratados internacionales que protegen y defienden los derechos humanos, puede decidir respetar el tratado y no respetar esta norma por considerarla vulneratoria a los derechos humanos, ¿no? Entonces hay otros caminos, aun cuando se insista en que la norma se publique, se promulgue, se publique de tal manera como se pretende hacer ahora, ¿no? Bueno, por eso es que ante nosotros la necedad, la última palabra la puede tener el juez. La última palabra la puede tener el juez. El juez también puede decir, no puedo otorgarle esto de frente a un padre que es maltratador, en base al interés superior del niño, que también se debe tener en cuenta en toda medida judicial, puede decidir lo contrario, ¿no? Pero eso se va a ver en cada caso concreto. Pero no podemos esperar a que el juez decida. Necesitamos que las normas desde ya nos garanticen los derechos de los niños y las niñas. Y las normas que tenemos ahora no están obligando a que haya una tenencia compartida, sino que exigen una previa evaluación. Y ese es el camino por donde deberíamos andar. Si hay ajustes que realizar, se tiene que hacer, obviamente, siempre respetando los derechos de la niñez y adolescencia, y no poniendo en riesgo también los derechos de las mujeres, como hace un momento usted muy bien mencionaba, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Matilde Cobeña, ella es representante de la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias.